Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En Chile vivimos sobre una tierra que tiembla constantemente. Los sismos han marcado no solo el territorio, sino también la forma en que nos vemos como pueblo. Cada temblor sacude cimientos y también remueve historias, algunos miedos y la manera de entender quiénes somos. La naturaleza se transforma en una fuerza que recuerda nuestra fragilidad, pero también la capacidad de resistir. Hace 65 años, un sismo de 9.5 grados sacudió el sur de Chile. Fue el más grande registrado en la historia de la humanidad. Este evento, junto a otros que han marcado nuestro territorio, han creado un relato que se repite cada vez que la Tierra se mueve. El mito telúrico chileno, cuando la naturaleza se convierte en villano y tiembla, estudia cómo los sismos han moldeado nuestra identidad. Esta publicación analiza la relación entre la naturaleza y la cultura chilena, mostrándonos cómo estos eventos se han vuelto parte de nuestro imaginario nacional. Para hablar sobre esta investigación que explora nuestra identidad telúrica, nos acompaña su autora Margarita Monkeberg, investigadora y profesora de la Universidad de los Andes. Hola Margarita, bienvenida a La Hora del Museo. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional a hablar de un tema que yo creo que está en nuestro ADN, como son los terremotos. Muchas gracias, Rocío. Aquí muy contenta de estar en tu programa. Un honor, la verdad. Margarita, siempre queremos saber, aquí partimos la conversación preguntando por los intereses personales. Por supuesto que los terremotos, tsunamis, los movimientos telúricos son parte de nuestra historia y parte de lo que contamos y repetimos muchas veces en nuestros relatos. Pero ¿por qué te interesó a ti investigar este tema? Sobre todo desde la cobertura de las noticias, desde la comunicación, desde el traspaso de lo que tú llamas este mito telúrico, digamos, desde los medios a las personas, de persona en persona, en fin, en la historia. ¿Por qué te llamó la atención este tema? Mira, de profesión de base soy periodista. Una periodista muy inquieta y muy curiosa. Y siempre me ha llamado profundamente la atención el valor que tiene la noticia como mediación de emociones vitales del ser humano. La noticia como relato, la noticia como historia, de mediación de grandes alegrías y también de grandes tragedias, de esas emociones que nos mueven profundamente. A partir de ese interés que yo veía y que percibía desde siempre en las buenas historias, en esas historias que son capaces de transmitir verdaderamente esas entrañas vitales, esas emociones vitales que están viviendo las personas o incluso los personajes, en el caso de la ficción, de lo que se está narrando y poder conectar y empatizar con esa historia, eso me ha llevado a querer ver ¿y qué pasa en el ámbito periodístico? ¿Qué pasa? Porque hay veces que uno dice, bueno, una cobertura quizás de una noticia que te cubra las 6 preguntas básicas del periodismo, puede ser que te está solo informando, pero hay veces que la noticia va más allá como mediación cultural y es capaz justamente de transmitir en su relato, en la forma en que está contada esa historia, mucho más allá de esa realidad referencial a la que remite. Y en el caso yo dije, a ver, me gustaría entender un poco más cuál es esa característica, podríamos decir, esa mirada antropológica de la noticia, qué me dice del hombre esa noticia, y ojalá que pudiese verlo en algo muy chileno nuestro. También por alguna parte veía como algo que fuese también alejado de la política de alguna forma, y que fuese un tema que todos lo percibiéramos como muy propio. Y entonces ahí llegué al tema de los terremotos. No fue que no fue al revés, no fue que en primer lugar me interesara el terremoto, sino que dije, a ver, esta historia, y ahí descubrí que hemos tenido una manera como análoga de irnos contando la tragedia chilena de una forma muy particular, que es muy propia de Chile, como uno de los países más sísmicos del mundo, quizás con la probable excepción de Japón,
y cómo estas mediaciones culturales, que son las noticias, junto a otros relatos, lo que han hecho es ir representando una y otra vez la manera que tiene Chile y el chileno, la chilena, de caer y luego levantarse a través de la unidad y la solidaridad. Sí, bueno, hay mucho que hablar. Estaba pensando ahora que es invierno, días nublados, días con frío, que antes también, bueno, ahora no llueve mucho, pero antes también estaba ese relato, ¿no? De rescatarnos entre todos de las lluvias, en fin. Bueno, no me quiero adelantar el tema. Yo leía por ahí en tu libro que, y aquí te quería preguntar por el proceso de investigación, estuviste revisando más de 3.000 noticias. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde buscar? Porque también qué es cierto y qué no. En el caso del terremoto del 2010, ya bueno, bastante más reciente, pero examinas, por ejemplo, el de 1960. ¿Cómo fue todo ese proceso para recabar toda la información? Mira, en un primer momento dijimos, a ver, busquemos 2 terremotos emblemáticos en Chile. Bueno, el terremoto del 60 es el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad, instrumentalmente. Y después, para nosotros, el terremoto del 2010, el más grande que hemos tenido después del terremoto del año 60. Entonces, ¿cómo empezó esto? Esto empezó como un proyecto para mi tesis doctoral, el doctorado en comunicaciones. Yo soy doctora en comunicaciones, con una verdadera aventura, porque fue una aventura de un año en la Biblioteca Nacional de Chile, en la que ahí en las bóvedas de la Biblioteca Nacional de Chile, algunas veces con ejemplares impresos y otros con ejemplares digitalizados, revisando todas las noticias que se publicaron en la prensa local, de cobertura local y de cobertura nacional, es decir, la prensa que estuviese instalada en el lugar del epicentro, la prensa regional de ese lugar, y también la prensa nacional, el día del evento, 3 meses después, un año después la edición de aniversario y después la edición a 5 años. Qué interesante eso, de mirar el momento inmediato, cómo lo percibimos un tiempito después, el aniversario, qué interesante mirada. Exactamente. Y era impresionante porque había muchas veces que los ejemplares estaban en papel y entonces uno lo lamentaba eso de alguna forma. Uno quisiera que todo en la Biblioteca Nacional, que es donde se guarda nuestra memoria, estuviese digitalizado. Yo había tardes que me iba con las manos manchadas de tinta. Yo decía, qué terrible, me estoy llevando la historia de Chile en las manos. Y bueno, y esta aventura siguió ahí por un año y después vino a ver qué hacemos con todo esto, con toda esta inmensidad de información, con todas estas historias. A mí me interesaban sobre todo aquellas noticias, no importaba qué género periodístico era, no importaba si esto era una columna de opinión o si era una crónica o si era un reportaje, lo que me importaba es que tuviese criterio narrativo, es decir, que contara una historia, que tuviera personajes, que tuviera un conflicto, un desarrollo, un final. Y entonces, claro, de esa muestra inmensa de 3.200 relatos, se redujeron. Y después dije, bueno, lo típico que se conoce en coberturas de desastres naturales, cuando se estudian las coberturas de desastres naturales, en los estudios de comunicación, siempre el personaje villano, de alguna forma, es la autoridad de turno, en el sentido de que esa autoridad de turno fue negligente, no avisó oportunamente. Eso es como lo clásico de una cobertura de desastre natural. Pero aquí había una particularidad que me empezó a llamar la atención, y es que el villano muchas veces era la naturaleza. La naturaleza, que uno dice, bueno, no es humana, cómo adquiere en el relato rasgos humanos, y es una naturaleza que se convierte en villano y ataca. Y una naturaleza con una característica particular, que es, en un momento anterior al terremoto, es la madre tierra. Puro Chile es tu cielo azulado, es nuestro mar, es nuestra tierra, es nuestra cordillera, que se desespereza, por decirlo de alguna forma, y se convierte en esa madre cruel que ataca a su propio pueblo. Entonces ahí yo decidí a disminuir la muestra y decir, vamos a dejar fuera, porque ya es sabido, vamos a dejar fuera todo lo que tenga que ver con el villano, con la autoridad de turno, porque eso es rastreable hacia atrás y eso es así. Pero
vamos a concentrarnos solo en todas aquellas noticias en las cuales la naturaleza es convertida en villano. Y si la naturaleza es villano, ¿quiénes son los héroes? ¿Cómo es esa lucha? ¿Cómo es ese villano que ataca? ¿Cuál es la fechoría que comete? Y ahí, por esos caminos, fue tomando forma esta historia que tú ya conoces. Bueno, y de ahí a dar vida a este libro que yo tengo en mis manos y que aprovecho de contarles que lo vamos a estar sorteando, así que para que presten atención ahí a las redes sociales, sobre todo el Instagram del Museo Histórico Nacional, porque ahí es donde ponemos las indicaciones, el paso a paso para llevarse este libro a su casa, el mito telúrico chileno. Bueno, ahí ya estamos como adentrándonos en esta investigación que da vida al libro, ya con esta primera edición, este primer colador que le haces a los temas. Y vamos ya entonces al terremoto de 1960, que uno a estas alturas, digo, la generación de nosotros lo ha escuchado por ahí, hay algunas imágenes, pero fue atroz, cambió la geografía. Entonces, bueno, ¿cómo te fuiste encontrando con las noticias? Además que los medios han cambiado, por supuesto, ese día ya casi no existen los diarios de papel. Nos decías, te tocó investigar con los diarios físicos que quedas con los dedos llenos de tinta. A 2010, claro, en estos 15 años han cambiado las cosas, pero igual ya estaban las redes sociales, me imagino que habrá sido distinto. Pero situémonos en 1960 con este terremoto, ¿qué es lo que vas descubriendo ahí investigando las noticias? Bueno, el terremoto de 1960, el megaterremoto, el gran sismo de Valdivia, es impresionante, la verdad. Yo tengo que ser muy sincera que poco sabía de él cuando empecé a adentrarme en esta historia y fui quedando impactada. Resulta que el 21 de mayo se estaban celebrando las glorias navales en Chile, un terremoto muy fuerte azota Concepción. Resulta que de ahí vienen varias réplicas y al día siguiente, cuando todo el tema en común era el terremoto de Concepción, qué habrá pasado, cómo vamos a enviar la ayuda, ya se había echado a andar este engranaje, entonces a las 3 de la tarde llega el terremoto de Valdivia, 9.5 grados Richter. El terremoto más grande, como te comentaba, que se ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, para los periodistas y para los medios que estaban ahí, como el Correo de Chile, estar ahí y ser capaces de transferir lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo en ese momento y lo que estaba ocurriendo, era tremendamente dantesco. Por eso que se alude a imágenes del fin del mundo, a imágenes de una bomba atómica, de un bombardeo. Los testimonios que yo también después, ahora en investigaciones futuras, he podido ir recaudando, hablan de la Tierra que se abría 30 a 40 centímetros en forma de zigzag, me dicen unos. Y bueno, y esa imagen dantesca era la que los medios estaban tratando de poder transferir a sus páginas, pero claramente estaban todos los medios que estaban en Santiago, que las comunicaciones quedaron completamente cortadas, el tren, el teléfono, todo. Entonces quedaron completamente aislados y no se sabía exactamente la envergadura de lo que estaba ocurriendo en Valdivia, no se sabía. Y entonces en un primer momento los diarios que no eran regionales, incluso la radio se demoró varios días en poder estar al aire, fue la primera, y ahí recién se empezó como a poder entender un poco más qué es lo que estaba sucediendo. Los medios estaban todavía como muy ajenos al tema, hasta que hubo unas especies de caravanas y llevaron a los medios de Santiago a Valdivia a ver qué es lo que había ocurrido. Y qué había pasado en Corral, qué había pasado en todas las zonas aledañas con el tsunami, y ahí también ellos quedaron impresionados. Y es importante entender que el medio de comunicación ahí por excelencia era el diario, en el sentido de que si había que poner avisos sobre personas que estaban desaparecidas, sobre noticias importantes, informaciones importantes que la ciudadanía tenía que conocer, todo también se publicaba en el diario. El diario cumplía un rol cívico muy importante en ese momento. Y después viene todo el tema, porque por una parte está ahí el terremoto, uno dice, bueno, el terremoto, el tsunami, pero ahí viene todo el gran tema del terremoto de Valdivia, que es lo más impresionante, y también cómo lo relata la prensa, que es que, bueno,
el terremoto no solo causó ese tsunami con olas que llegaron hasta Hawái y Japón, sino que también causó erupciones volcánicas y también grandes deslizamientos y remociones de tierra. Y en esas remociones de tierra, en una de ellas, los cauces que tenían que desaguar el lago Riñihue quedaron tapados y produjeron lo que se denominó los tacos. Y entonces el lago Riñihue empezó a tener la dificultad de que no podía desaguar. Y entonces empezó a subir su nivel día tras día. Y la prensa iba en una narrativa podríamos decir como de legendaria de resistencia, iba diciendo todos los días subió tal centímetro, y después por otra parte los héroes del barro, que eran las personas que estaban ahí de picota y pala tratando de poder abrir este cauce para que las aguas pudieran salir, empezó a cundir una especie de euforia productiva por intentar salvar la ciudad y también poder salvar a los niños, a las mujeres. Y ahí viene todo algo que es bastante impresionante y único, que es lo que ahora me ocupa en mi investigación actual, que es cómo se ideó un plan de evacuación en una situación de emergencia muy rápido. Rápidamente, buques de guerra de la Armada, aviones de la FAT, por aire, por mar y por tierra, el objetivo era sacar a los niños del lugar, a las mujeres. Entonces, hubo una salida muy grande de menores de edad, 10, 12 años, que tuvieron que salir mientras duraba la emergencia, rumbo a Valparaíso y de Valparaíso hacia Santiago. Y entonces, la tragedia duró mucho más, podríamos decirlo, que simplemente el hecho del terremoto del 9.5, que ya era el terremoto en sí, fue muy destructor, sino que también sus consecuencias. Y todas esas historias que después también siguieron hasta fin de año, podríamos decir, en la que la mayoría de estos niños, no todos, claramente, porque otros hicieron sus vidas con sus familias fuera de Valdivia, ya regresaron. Y la prensa en ese sentido tuvo un rol muy importante, porque publicaba nóminas de niños, porque era el medio de comunicación que podía haber entre las familias que quedaban y las familias que estaban en Valparaíso. Y eso podríamos decir, si conecto con lo que tú me preguntabas, que claro, fue distinto en el 2010. Ujú. Fue distinto. El periodista igual podríamos decir, como personaje, también se erige como héroe de esa narrativa por el hecho de estar en el lugar, porque siempre es muy heroico estar en el lugar de los hechos, llegar hasta el lugar de los hechos, independiente que existan Claro. redes sociales, pero sí su narración y sus descripciones son menos adjetivizadas, podríamos decir, porque ya compite con muchas otros relatos y otras comunicaciones de las personas, de los mismos sobrevivientes que están contando ahí la tragedia. De alguna forma, el narrador, el periodista que llegó y está ahí en el 60, cuando se tiene el miedo de que en realidad se va a inundar la ciudad, el periodista tiene un rol en el 60 mucho más protagónico. Él se siente un valdiviano más, que está ahí sufriendo esa emergencia. De hecho, colabora en actividades de Cáritas, colabora con bomberos, es una agente más en esa espantosa circunstancia. Y eso él lo transmite en sus relatos, y por eso siente como de alguna forma una mayor licencia el hecho de que está ahí para poder decir que el mar o que la naturaleza o que la ola es iracunda, que hay una ira sísmica, que es un lago que constriñe, que ahoga, que asfixia, con unos verbos y unos adjetivos dantescos, porque en realidad es muy impresionante que él pueda estar ahí. De hecho, en algunas partes firman, en las notas de prensa firman tal periodista, el último que queda aquí en Valdivia. Ah. Era muy importante y era muy heroico, porque era muy, muy complejo estar en ese momento ahí. Bueno, ya es como el antiguo periodismo, ¿no? Como tú decías, donde está esta figura del héroe. A propósito de eso, ¿cómo es entonces que hemos ido construyendo este mito telúrico que por supuesto tiene datos y hechos reales y que son terribles y que sí se han llevado muchas vidas, sí han cambiado ciudades, geografías, formas de vivir, pero también tiene todo esto, como tú decías, de lo heroico, de este Chile, de la fuerza de los chilenos? ¿Cómo se empieza a construir todo esto a lo largo de los años? ¿Con qué Bien. conceptos, además?
No, mira, pienso que lo primero es partir de una realidad geológica que nosotros tenemos. Nuestra geografía es como un dato referencial que es a partir de él que se construye como mediación los relatos y después luego el mito. Nosotros tenemos una naturaleza que sabemos que cada ciertos años, que cíclicamente nos va a arremecer y nos va a aniquilar el espacio. Partimos de esa base. Esa ha sido nuestra historia. Es como decía Ortega y Gasset una vez en el Congreso, en Chile, dijo, tiene este Chile florido algo de Sísifo, que el Sísifo era el rey de Corinto, que estaba condenado a subir una roca cerro arriba, y una vez que esta roca llegaba a cerro arriba, esta roca caía para luego tener que nuevamente volver a levantarla, y así eternamente. Que en el fondo el chileno y Chile tiene este destino aciago, este destino catastrófico, este acontecer infausto, podríamos decir, en el que cada cierto tiempo sabe que va levantando y que tiene que caer y que va a volver a levantar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha transferido eso al relato? Yo rastreé hasta los relatos de la llegada de los españoles. ¿Qué ocurre entonces cuando el ser humano, en este caso el chileno, la chilena, está sobre el suelo y este paisaje se le fragmenta? Cae. Y entonces, para poderle dar sentido a este caos, a lo que no tiene sentido, ¿qué hace? Acude en reminiscencia al relato o al acontecer anterior, al terremoto anterior, a mirar este terremoto anterior y decir, bueno, ya nos caímos una vez, por ejemplo, en el 1960, podrían decir, bueno, como ya nos caímos en el 39, con el terremoto de Chillán, y nos caímos y nos volvimos a levantar, esta vez también nos vamos a volver a levantar. ¿Cómo? A través de la unidad y la solidaridad, y algo muy particular chileno que también aparece aquí, hasta con el sentido del humor. Entonces, cuando yo empecé a ver una analogía muy grande entre el terremoto del año 60 y el 2010, en esta forma de contar este Chile que cae, pero se levanta y va a volver a levantarse, porque ya lo ha hecho anteriormente, y en aras de que ya lo ha hecho con mucho esfuerzo y ha vuelto a reconstruir su ciudad en otras oportunidades, también en esta lo va a lograr. Y eso sirve como símbolo de esperanza en ese renacer. Cuando empecé a ver esa similitud dije, ¿y cómo será antes? ¿Cómo se habrá narrado esto antes? Y ahí, bueno, fui a revisar el terremoto del 39 y así me fui atrás, hasta llegar a los relatos de los primeros españoles. Y ahí me di cuenta de que esta idea de este Chile que cae, que queda sumido en el silencio, esta idea de la bomba, esta idea del bombardeo, esta idea de la oscuridad cavernosa, esta idea de naturaleza que arremete, y este chileno que como decía un general, no me acuerdo el nombre ahora, pero que está ahí en el libro, que dice que el chileno nunca ha tenido las uvas al alcance de la mano, acostumbrado a esta rudeza, se levanta y renace en la unidad y la solidaridad. Esto se ha ido repitiendo en el tiempo y ha ido formando parte de una memoria telúrica nuestra, de la que se echa en mano, fíjate que ya no solamente cuando es un acto de la naturaleza el que nos acongoja. Este mito telúrico también podríamos verlo, por ejemplo, en los últimos incendios en Valparaíso. Sí. O incluso cuando uno ve las noticias cuando estuvieron estos fuertes huracanes, hace unos poquitos meses, en mayo. Hasta en la Teletón uno ve eso. Exactamente, o sea, de hecho, a pocos días del terremoto del 2010, el desafío Levantemos Chile, que se hizo una Teletón, justamente la Teletón de alguna forma aglutina todo ese mito nuestro, que es decir, Chile ante la desgracia se levanta. ¿Por qué? Porque se une y porque Chile es solidario y en el sufrimiento se da la hermandad y no hay diferencias que valgan. Y vamos a salir adelante porque ya lo hemos hecho y tenemos esta hermandad comprobada de alguna forma. Y vamos a renacer en la esperanza y también, ¿por qué no decirlo?, con sentido del humor.
porque también hay noticias que aluden al sentido del humor. Siempre, ¿ah? Esa chispeza chilena aparece por ahí. Sí, Bueno, completamente. todos los mitos, toda la mitología tiene héroes y heroínas. En nuestro caso, ¿quiénes serían estos personajes? Mira, claro, cuando hay un villano, hay una lucha, hay una batalla, hay un héroe. Y hay un héroe que lucha, que pierde, pero vuelve a luchar y va a ganar una batalla principal. Y claro, y va a regresar triunfante. Lo interesante en esto es que no necesariamente ese regreso es con el héroe en vida. Estamos hablando de una tragedia real. Entonces, eso también es muy bonito y qué bueno que me lo preguntas, porque en el caso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo del terremoto del 60, un héroe, Eliezer Núñez. Eliezer Núñez era un hombre que le tocó ser parte de estos héroes del barro, que eran el nombre con el que se llamó a hombres comunes y corrientes que con todas las herramientas posibles intentaban destrabar y poder abrir un cauce para el lago Riñihue. En la desesperación de que este lago iba subiendo, 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 se colocó una dinamita. Y esa dinamita retardada le tocó a este hombre. Y entonces este hombre muere. Y los titulares y todo lo que sigue ¡Qué atroz! atroz. Todo lo que sigue a esta historia es el mártir del Riñihue. El Riñihue ya tiene su primer mártir. De alguna forma, en el relato, este regreso del héroe, ¿de qué sentido? ¿En qué sentido se da? En que la muerte se mira con el rostro de la vida. Es una muerte, de alguna forma, transfigurada, una muerte que no es cualquier muerte, sino que es la muerte de una persona que salva a todo un pueblo. Es una muerte martirizada, que trasciende. Entonces, héroes hay como él, hay héroes particulares y hay héroes colectivos. En el 60 es muy potente la cantidad de héroes colectivos que tenemos. Tenemos el Batallón de Hierro, tenemos los héroes del barro, un sinnúmero, carabineros, fuerza aérea, fuerzas armadas, el Dunkerque de Valdivia hablan, una serie de la prensa, los medios de comunicación también como héroes, estar aquí y contarte lo que está pasando, y también héroes anónimos. Puede ser el cuerpo de bomberos, pero también el bombero con nombre y apellido. Y en el 2010 podríamos decir la diferencia que yo observo es que los héroes son menos colectivos y más con nombre y apellido. Es tal bombero, es tal persona que salvó a su vecina. Son héroes más anónimos que quizás hasta ese momento no eran personas normales, comunes y corrientes, y que dado el terremoto, eso también está en el 60, pero lo veo más profundizado en el 2010, este héroe anónimo que aparece a raíz de la tragedia. Y los medios de comunicación, sí, como héroes en el sentido de que nosotros vamos a ir a buscar a esos héroes anónimos y te vamos a contar a ti, audiencia, esa historia de esos héroes anónimos, de esos rostros que si nosotros no los levantamos, entonces no los conocerías. Hay una conciencia muy fuerte de los medios de comunicación como formadores de comunidad en ese momento, de tener que dar a conocer esas historias y esos rostros heroicos de personas que lo dieron todo y demostrar, hay un titular de una noticia que dice los héroes que levantan, los rostros que levantan la cara de Chile. Justamente, claro, yo al mostrarte esos rostros te doy esperanza de que sí se puede, de que sí te vas a levantar. Y de alguna forma en esos rostros, a través de los relatos de esas historias con esos rostros, se transmite este renacer, esta esperanza, de que así como hay estas personas estuvieron ahí en el suelo y a pesar de eso lo dieron todo y salieron adelante, ayudando al vecino, apagando el incendio, entonces podemos confiar en que como país vamos a surgir nuevamente. Claro, ni siquiera un terremoto tan gigantesco puede destruirnos ni llevarnos como a ese lado oscuro de lo humano, sino que saca lo mejor que tenemos. Margarita, me ha llamado mucho la atención algo que tú has mencionado y que se menciona aquí en el libro, por supuesto, que es el sentido del humor.
Quería que nos contaras algunos ejemplos, algo de lo que encontraste, cómo se ve expresado esto en la cobertura de los terremotos. Bueno, por ejemplo, a propósito de esto de lo mejor, sí, saca lo mejor, pero también te muestra, por ejemplo, lo peor. En el caso del terremoto del 2010, hubo un concepto que se usó, que se utilizó mucho, que post-terremoto fue lo que se llamó el terremoto humano, con todo lo que vino, y que todos conocemos, de todo el tema del pillaje que hubo, y de cómo entraban y se robaban todo Claro, el supermercado, saqueo, saqueó, todo el saqueo. similar Entonces, al claro, estallido. las noticias, por ejemplo, te cuentan, eh, te narran esa desgracia moral de alguna forma, o por necesidad. No sabemos cómo habría que verlo caso a caso. Pero, por ejemplo, muestran una noticia, un relato, en el que hay una señora que era dueña de un hotel, y en la que ella está ahí está en el hotel está caro, se le han caído sus cosas, pero está ahí todavía en pie, y entonces va gente, y como si nada, van y sacan unos sillones, sacan una mesa, y ella se queda así estupefacta mirando, como diciendo, ¿cómo posible? Y entonces la noticia cuenta cuando entra otra persona y dice, ¿y usted qué viene? No, yo quería, no sé, o usted viene también a robarse un sillón. Entonces, transforman en ironía algo que es un poco trágico. Mm, Después, por ejemplo, no sé, en el terremoto de Valdivia, ya cuando se muestra todo inundado, se muestran unas fotografías con las calles inundadas, unos botes amarrados a las rejas de las casas. Entonces dice, se busca mozo para repartir viandas, dice en un letrero. Y abajo dice que sepa nadar. O de repente ponen una persona que está en el balcón de su casa mirando hacia abajo, ve todo agua, y le ponen esa canción típica también, que es Qué grande que viene el río, qué grande. Después también cuando te cuentan que hay, y quizás también ese sentido del humor, pero también el dato más anecdótico, como una señora en el 2010 con lo que quedó de una lavadora logró cocinar pan, por ejemplo, mm, la chatarra que quedó. Eh, y así, pequeñas anécdotas que le van dando claro, un como sabor. realidad, y también porque el sentido del humor, y eso lo dice una noticia del 2010, cuando está hablando de una señora que salió arrancando y salió sin sus placas dentales. Cuenta ahí, dice que estas noticias se cuentan porque son divertidas, pero tienen un sentido, y el sentido es que en el sentido del humor hay, está la idea de que la esperanza es aún posible, porque todavía se puede esperar, porque todavía incluso nos podemos hasta reír de esta desgracia. La esperanza es posible. Ese es el rol un poco que cumple el sentido del humor en estos relatos. Bueno, nos queda poquito tiempo, ¿ah? Pero también tomándome esto del mito, siempre dejan una enseñanza o algo que se quiere, sí, enseñar, mostrar y además ir traspasando a través de los años, a través de un relato, por ejemplo, como un mito. ¿Cuál sería en este caso el relato? ¿Sería eso, que los chilenos somos resistentes, que nos unimos? ¿Qué sería? Yo no sé, si hoy día hubiera un terremoto, ¿cómo se cubriría? Porque de todas formas todo esto está en nuestro imaginario colectivo, así que echamos mano a todo esto que hemos visto, hemos leído, hemos experimentado, pero basándonos en los medios de comunicación, lo que hemos visto en la televisión, lo que hemos leído en los diarios, lo que hemos visto en las redes sociales, incluso las personas que son más chicas, más jóvenes, a lo mejor no han vivido un terremoto, de todas formas ya lo tienen incorporado, aún sin haber vivido esa experiencia. Sí, mira, estaba pensando en qué responder y creo que es muy importante tener la conciencia de lo necesaria que es nuestra memoria telúrica, de estar siempre interesados en saber qué pasó. Muchas veces ahora con las personas que yo he entrevistado para mi nueva investigación, me dicen, personas que eran niños en el terremoto del 60, adultos mayores hoy, me dicen, sabes que no me han preguntado sobre esto, sabes que primera vez que alguien quiere interesarse verdaderamente en eso que yo viví, que las personas tienen mucho que contar de esa tragedia. Y después cuando uno
también se informa y quiere conocer qué pasó, qué importante que son las historias bien entramadas, porque es distinto enterarte de una manera descarnada, de alguna manera ver ese sufrimiento o ese dolor de una manera descarnada que verlo entramado en una historia que tiene contexto, en una vida que tiene un pasado, que tiene un presente, que tiene expectativas, que tiene un futuro. Y entonces creo que en lo particular para mí esa ha sido la gran enseñanza, la importancia de conservar y de hacer crecer esa memoria. Y creo que este libro va en ese sentido de decir, miren, esto que nos pasó en el 60 y en el 2010 nos ha pasado todas estas veces, y todas estas veces, de alguna forma, los relatos que ahí se van contando y se van narrando van nutriendo esa memoria telúrica. Y entonces, quienes cuentan esta historia, sean personas como todos nosotros que hemos tenido la experiencia de vivir un terremoto, ser conscientes de querer contar esas historias a las futuras generaciones, y también los medios de comunicación con un sentido de misión, con un sentido de aportar a esa memoria telúrica, porque de alguna forma es nuestra historia y de alguna forma también, aunque no nos guste y no quisiéramos que esto fuese así, la Tierra se nos va a volver a mover. Y es tan importante conocer hacia atrás cómo se ha actuado, qué se ha hecho, y cómo se ha preservado también la memoria de esas personas que lamentablemente ya no están o que sobrevivieron, y también las huellas que esas tragedias han dejado en las ciudades. Uh-huh. Recoger eso y llevarlo con nosotros, cargarlo con nosotros. No querer hacer como que no existe o tratar de entender y de comprender los sucesos de los desastres naturales como algo aislado, sino que es parte de una unidad que es lo que conforma nuestra tierra. Así es, pues parte de la experiencia de vivir aquí en este territorio y es parte de las conversaciones siempre donde uno quiera que vaya. Sale por ahí las experiencias personales de cada uno. Como yo decía, hasta quienes no han vivido esa experiencia la tienen incorporada de todas formas y sabemos cómo actuar si viene un terremoto y sabemos, bueno, un poco más, ¿no? Que vivir así en un lugar donde no ocurren estos peligros. Margarita, se me pasó muy rápido esta conversación. Siempre es muy interesante y muy entretenido, además, conversar de esta historia que es más como de carne y hueso, porque todos podemos meter la cuchara sobre este tema. Exactamente, nos toca a todos. Así es muy cercana. A todos los que habitamos esta tierra. Así es, así es. Así que muy agradecidas de que compartieras con nosotros tu libro, tu investigación sobre el mito telúrico chileno cuando la naturaleza se convierte en villano justamente y tiembla. Muchas gracias a ti, Rocío, ha sido un placer. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.